Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, y en el versículo 1. Él dice así el Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vuelvo a leer de nuevo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Hermano, esto es un pedido para todos los hijos de Dios, de que estemos, observen la palabra, de que estemos firmes. O sea, al decirnos firmes, el Señor quiere decir que en este mundo, mientras estamos viviendo en este cuerpo, van a intentar voltearnos o tirarnos abajo. ¿Cómo es esto? ¿Con qué nos van a voltear? ¿Con qué no? Con aflicciones, con preocupaciones, con miedo, con enfermedades y todo eso. Pero Dios dice, estar firme. Dios nos dice que siempre debemos pararnos firme en el estar. Esa palabra estar es un verbo en tiempo presente. O sea, siempre tenemos que estar firme, como dice esa palabra, está tiempo presente. Ahora, ¿por qué dice Dios que estemos firmes? Pero si comparamos la palabra firme, la comparamos físicamente, un soldado está firme, quiere decir que está en quietud todo su cuerpo, está firme. Y no lo podés tocar, él está firme en esa orden que le dieron, de que se quede ahí plantado y esté firme. ¿Por qué Dios dice que estemos firmes en el Señor? Porque ¿dónde se generan justamente los ataques para tirarte abajo? Porque si tú no estás firme, te van a tirar abajo. Por eso el texto dice, estad así firmes en el Señor. Dios te está diciendo que tú tienes que estar firme. Esa es una responsabilidad tuya. Porque si no estás firme, ahora, ¿dónde? ¿En qué lugar? Todo esto es en tu mente. Es acá. Acá donde tú tienes que estar firme, firme. Ahí se generan todos los ataques. Porque vos sos, la condición en la que vos vivís, en la que vos estás, es en la condición en la que está tu mente con esos pensamientos. Porque cualquier comentario, o tal vez un vecino tuyo hoy que estamos con esta pandemia, tenga alguien con ese guardapolvo rojo, eso ya te está hablando mucho en tu cabeza. Ya te está metiendo mucho miedo, mucho temor, mucha aflicción. Por solo haber visto a esa empleada pública con ese guardapolvo rojo. Eso te habló y te dijo muchas cosas y te provocó, te debilitó, te tiró con el miedo que a vos te puede pasar. Por ejemplo, nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí nomás, damos la vuelta a la hoja y vamos a ver lo que dice Efesios 6, 10. Él dice estas palabras: por lo demás, tened en cuenta, hermano, esta palabra, por lo demás. Por lo demás quiere decir, Dios te está diciendo en tu mente, por lo demás, por las cosas que pasen, no te preocupes, no te hagas problema, por lo demás. Esa palabra, por lo demás, hermano mío, dice fortaleceos, fortaleced en el Señor. O sea, fortalecete en pensar en el Señor y en el poder, como dice, y en el poder de su fuerza. Esa es la tarea que tienes que ocupar acá en tu mente. Fortalecerte en el Señor. Porque como hemos leído hace rato, el texto de Filipenses dice así: estad firme en el Señor
Y acá te dice, fortalecete en el Señor. Vamos a ver qué implica y en el poder de su fuerza. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y no puedes debilitarte a través de lo que estás pensando, que no son tuyos. Dios te está pidiendo acá que te debe fortalecer, dice, en el poder de la fuerza del Señor, dice acá. Fortalecete en el poder. Ahora sí, en el verso 11, dice que tenemos, dice, vestir de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Observamos, ahí está el enemigo tuyo, te anda acechando. Y acechando es como dice también la Escritura, anda buscando alrededor a quien destruir. Porque ese es el trabajo de él, matar, robar y destruir. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace a través de los pensamientos. Lo hace a través de tu propio cerebro, que es el instrumento para pensar. Y lo hace a través de eso. Por eso dice acá, vestir de toda la armadura de Dios para que puedan estar, vuelva a estar esa palabra, firmes. Sabiendo que esos malos pensamientos no son tuyos. Ese miedo que tú tienes, ese dolor que tú tienes, esa aflicción que tú tienes, ese comportamiento que tú tienes no viene de Dios. Porque Dios no te hizo así. Eso viene de Satanás que te está acechando. Y vamos a ver que todos los días tienes un demonio para acecharte. ¿Y cómo te das cuenta? Por tu comportamiento diario, por esa amargura, por esa tristeza, por ese miedo que tienes hoy en día. Eso es lo que dice. Fortalecete, pensar en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que poner todo el poder que Dios tiene. Ahora fíjate. ¿Cuál es ese poder? En Filipenses 4:13 que estaba más y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuánto me va a fortalecer? Cuando yo piense en lo que Él me dice. Cuando yo piense en su palabra. En Cristo quiere decir en su palabra. En lo que Él me habla. En lo que Él me dice. En lo que Él me enseña. En lo que Él me pide que yo haga. Eso es en Cristo. Porque si yo siempre hice lo que hice, haga lo que hago, lo hago siempre en mi mente, en lo que yo pienso, en lo que yo razono, en lo que a mí me parece que está bien o que está mal, en eso pienso. Y eso está equivocado. Todo eso te lleva a cometer muchos errores y a vivir de derrota en derrota. Y sabes que yo siempre les digo y los voy a decir hasta el final, que la razón es lo que te ha hecho perder todas las cosas y todavía sigues usándola, la razón tuya, la razón del ser humano. Yo me cansé más de ver matrimonios cuando vienen a mí a que les hable, los ayude. Los dos tienen razón. O sea que es una pelea entre inocentes. Pero sin embargo se están destruyendo con la razón. Y lo peor de todo, que siguen utilizando la razón como un instrumento, creen, de justicia. No, mi hermano, la razón es un disfraz de la palabra rebelde, de la palabra rebelión, que del árbol prohibido salió esa palabra para Adán y para Eva, y de ese contaminó toda la creación. Cuando tú estás peleando, hermano, o discutiendo con otro ser como tú, y ya te ha vencido el verdadero enemigo, el diablo. Y ya te has hecho. Porque el trabajo de él es matar, destruir y robar. Ya te está usando a vos para destruir tu matrimonio, tu salud, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu negocio, tus amistades. Ya te está utilizando. Cuando tienes tu pelea y discutir con otra persona como tú. Dios te está diciendo acá en el verso 12, seguimos con Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjate, que la sangre y la carne no son tus enemigos, sino los demonios que se meten en los pensamientos de esas personas y también en las tuyas. Entenderlo a Dios, comprenderlo a Dios. No miremos a las personas como enemigos. No, por favor, ellos no son tus enemigos. Entonces, ellos son una creación de Dios. Hechas por Dios, enviadas al mundo como a ti, como a mí, enviadas al mundo para que conozcan al Señor Jesucristo y al verdadero Dios que es Él. Pero no son tus enemigos.
Y acordate que Jesús murió por esa persona a la cual tú estás maltratando, a la cual tú la tienes por enemiga, a la cual tú la tienes por odioso, o como sea. Jesús murió por ella y derramó su última gota de sangre también por ello. Entonces, como vuelvo a leer el verso 12. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí te lo aclara, dice, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Ahí está con quién. Dios te pide por tantos ataques, como dice acá, que vos vas a tener mientras estés en este mundo, con estos principados o gobernadores de las tinieblas, contra estos huestes espirituales. ¿Sabes qué son los huestes espirituales? Los huestes es un ejército o es una tropa espiritual de maldad. Tropa, ejército. Recuerda que en un hombre había 2000 demonios adentro de él cuando Jesús lo liberó, el endemoniado de Gadara. Entonces, hueste espiritual de maldad significa eso, tropa, un ejército de demonios, de maldad que te pueden atacar a ti. Claro que sí. Por tanto, dice el verso 13, por tanto, esto quiere decir, por tanto, de esto, o sea, toma, dice Dios, por tantas cosas de esto que te van a pasar, quiere decir, por tanto, todo esto que te va a venir, estos ataques, que los gobernadores de las tinieblas, contra los huestes de mal, todos, por tanto, ataque, por tanto, dice Dios, toma, quiere decir que está a tu disposición. Tomad, dice, la armadura de Dios para que podáis, observar, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo ese día malo, vuelve a estar la palabra firmes. Estar firmes. Solamente alguien que fue o es militar o tiene una actividad en la policía sabe lo que es estar firme en un puesto, en un lugar. Y no se va a dejar mover por nada ni por nadie. Porque tiene orden de un jefe de no moverse de ese lugar y ahí se va a quedar. Bueno, esto es lo que está implicando la palabra de Dios. Te dice Dios que tome toda la armadura que está a tu disposición. ¿Por qué esto? Para que tú puedas resistir y oponerte. Esa palabra resistir quiere decir oponerte, aguantar, soportar, tolerar, combatir en el día malo. Y habiendo acabado, dice Dios, estar firme, porque eso a todos nosotros nos va a pasar. Todos vamos a tener un día malo. Está escrito. Pero tenemos que soportar, tenemos que estar firme en el tiempo. Observa el verso 14 y vuelve a estar la palabra estar, tiempo presente, un verbo de tiempo presente. Estar, como dice, estad siempre, estad, dice, firmes, estad firmes. Qué hermoso este tiempo presente, estar firme. Que tenemos que entender que esta expresión, estar firme, como dije hace rato, es como si fuese un término espiritual en mi mente. En el término espiritual es en mi mente. No tengo que aceptar los empujes de los malos pensamientos, las decisiones de esos pensamientos que me atacan a mí en la mente. Eso no puedo aceptarlo yo. Fíjate, también nos dice en el verso 17, toma, dice Dios, vuelve a decir, toma, está a tu disposición, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice. Tomando el yelmo de la salvación, o sea, cubriendo mi cerebro y tomando para defenderme ¿a quién? A la palabra de Dios, que ella trabaja como una espada, por eso dice, tomad que el yelmo de la salvación cubre tu cerebro y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios va a actuar como una espada en tu mente. Por eso es importante prestarle atención a la palabra de Dios. Y no tan importante, ni más importante es usar la palabra de Dios. Para que puedas en tu mente. Hoy, en estos tiempos, necesitamos mucho de esa espada. Y tenemos que aprender a usar esa espada que es la palabra de Dios. Hermano,
Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la podamos usar para defendernos de todos estos ataques. En el verso 16 dice, sobre todo, ahí está, tomad la fe como un escudo para apagar, dice. Sobre todo, toma el escudo para que podáis. De otra manera, no vas a poder apagar que los pensamientos, que acá dice, los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son los pensamientos. Dardo ya sabemos que es ese aparatito que se tira en un blanco. Y bueno, acá Dios pone esto, pero que son pensamientos de fuego. Pensamientos para que puedas apagar, dice, esos pensamientos del maligno que son como un juego que viene a destruir todo en tu vida. Porque esos malos pensamientos destruyen tu vida todos los días. No tienes vida, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no puedes gozar, no duermes bien. Todos los días estás recibiéndolo. ¿Sabes por qué? Porque no te pusiste el yelmo, porque no cubriste tu cerebro, porque no usa la espada que viene de Dios. Y en el verso 18, Dios te dice, orando en todo tiempo. O sea, vos me estás traduciendo, hablando con Dios en todo tiempo, para que Él te diga cómo apagar esos malos pensamientos. Dice así, orando en todo tiempo, en el bueno, en el malo, todo tiempo. No hay tiempo para detenerse a pensar en lo que me está pasando. Tú eres un hijo de Dios y una hija a la cual Dios ha llamado para que uses tu tiempo que te queda para hacer su voluntad. Y su voluntad dice estar firme, porque el diablo te va a acechar todo el tiempo. Porque hay huestes, hay ejércitos de demonios que te van a atacar. Pero yo no puedo hacer nada contra tu voluntad, dice el Señor. Tú tienes que estar de acuerdo, tu voluntad con la mía, para llevarte de victoria en victoria. Tenemos que hablar, como sigue diciendo este texto, con toda expresión y súplica, con y en el Espíritu. Ahora, ¿cómo es en el Espíritu? El verso 17 nos hablaba de cómo es en el Espíritu. El verso 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que acá dice, en el Espíritu. Suplicar en la misma palabra de Dios. Yo le tengo que hablar a Él con la palabra que Él me ha dado a mí. Porque Él se ha comprometido a través de su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque con su palabra Él hace todas las cosas. Él las cosas que nosotros vemos a través de los ojos, Él las hizo diciendo. Él habló y dijo y se hizo. Y por eso te la da a ti y me da a mí su palabra, con la cual nosotros vamos a poder hacer todo lo que tú quieras hacer feliz. Usa la palabra de Dios. Todo lo que tú quieras sanar, usa la palabra de Dios. Todo lo que tú quieras ganar, usa la palabra de Dios. Por eso es lo que dice que en el Espíritu debemos suplicar en el Espíritu y estar velando en ella con perseverancia. Estar velando en la palabra y seguir velando, estar esperando que esa palabra haga lo que Dios le envía a hacer. Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, que la batalla, o sea, el ataque, el asalto del enemigo es en la mente, debemos tener todas estas armas listas todos los días para poder vencer a todos los pensamientos que vienen a matar, a robar y a destruir. Volvemos a Filipenses. Ahora vamos a usar, en el mismo capítulo 4, pero ahora vamos a usar las armas que Dios nos da en el verso 8. Filipenses 4:8. Fíjate, Dios dice esto. Por lo demás, hermano, vuelve a estar la palabra por lo demás. En otra palabra, las demás cosas a las que tú le das mucha atención y preocupación, ya no te ocupes de eso. No te ocupes más. Por lo demás de eso, ya no te ocupes más, dice Dios. Ahora te vas a ocupar
con mucha atención en esto. Primero dice, te vas a ocupar en todo, va a ocupar tu mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios, dice Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad, el verdadero y la vida. Te vas a ocupar de lo verdadero. Tu mente la vas a ocupar en todo lo honesto. La vas a usar en todo lo justo. La vas a usar pensando en todo lo puro. La vas a usar pensando en todo lo amable. La vas a usar a tu cerebro. La vas a ocupar pensando en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Dice, en esto pensar. Dios te está diciendo, ¿en qué tienes que usar tu cerebro? Usarlo en esto, pensar. Pensar en esto. Ahora nos vamos a detener en el otro versículo. El que sigue, de Filipenses 4:8, vamos a Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Si haces lo que te pido, dice el Señor, Él se compromete siempre a estar de tu lado, no del lado del problema. Ahora, la primera palabra que dice acá, lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste de tanto tiempo que estás en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que aprendiste? Jesús le reclamó esto a un discípulo de él en Juan 14:9 que se llamaba Felipe. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Como diciendo, ¿qué aprendiste de mí? El escritor de Hebreos 5:12 dice, tú, debiendo ser ya maestro después de vuelve hasta tanto tiempo, tenés necesidad. Ahora, tú preguntaste si tienes necesidad de que te enseñen los primeros pasos de un creyente. ¿A dónde llegaste después de tanto tiempo de escuchar la palabra de Dios? ¿Tú necesitas leche o alimento sólido? La otra palabra dice, lo que aprendiste, lo que recibiste. ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios? Si te di a mi hijo, dice, lo recibiste. ¿Cómo no te voy a dar juntamente con él todas las cosas que tú necesitas? ¿Cuántas cosas hay que necesitar y todavía no las recibes de las manos del Señor? ¿Cuánto? Yo estoy contigo todos los días, dice Jesús. Si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Si vos seguís el bien, ¿quién es aquel que te podrá hacer daño? ¿Has recibido eso en tu vida? Y si lo has recibido, manténlo constantemente activado a ese pensamiento. Por esto, hermano, Hebreos dice, después de tanto tiempo de estar en la reunión de creyentes, ¿qué fue lo que oíste? Dice, nos dice que nos hemos hecho tardos para oír. Tardo. Porque no le prestamos atención a la palabra de Dios. Porque es una rutina de ir a la iglesia o de escuchar un mensaje. Como ahora. Tal vez muchos están viendo, pero hay otra cosa que los de ustedes se van o no quieren seguir viendo el mensaje. No les interesa. Y esto los hace tardo para oír. Y por eso no podemos estar firmes en la fe, como dice Corintios 16:13.
velad y estar firmes en la fe. Pero sabemos que la fe se produce por el oír la palabra de Dios. Y si yo no le presto atención y no la oigo, nunca voy a estar firme en la fe. O sea, nunca voy a estar firme en lo que yo escuché, en la palabra de Dios, en el Espíritu. Nunca voy a estar ahí. Por esto es muy importante, hermano, la fe, o el prestar mucha atención a la palabra de Dios. Porque haciendo todo esto podemos estar firmes en nuestra mente y no dejarnos voltear por el enemigo. Gálatas 5:1 dice, estar, vuelve a estar, tiempo presente. Siempre, está, pues. Este pues tiene un valor, o te da la causa, este pues. La causa, el pues, también te da el motivo, o cómo te va a apoyar en lo que vas a hacer. Estás pues firme en la libertad, te apoya en esto, con que Cristo nos hizo libres. Y no estés, escuchen esta palabra, no estés otra vez como ayer, como antes de ayer, sujeto al yugo de esclavitud, sujeto a sus malos pensamientos que te hacen sufrir, que te hacen llorar, que te hacen tener miedo. Otra vez como ayer, como antes de ayer, otra vez sujeto a esos mismos malos pensamientos. Estate firme con la libertad que Dios te hizo libre. En 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos, amados, vuelve a decir, estad firmes en la mente y constante con la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor. O sea, en lo que Él va a hacer a través tuya. Esa es la obra del Señor, en lo que Él va a hacer a través tuyo. Sabiendo que vuestro trabajo en la mente, limpiar y poner por obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y para ir terminando, vamos a ver lo que dice el salmista Asaf en el Salmo 73. Es muy llamativo lo que dice este hombre. Ustedes léanlo completo al Salmo, pero yo voy a tocar un solo versículo acá. Él dice, él estaba enojado por muchas situaciones que estaba viviendo. Cuando pensé, dice el verso 16, ya empezó a pensar. Cuando pensé para saber esto que me está pasando, fue duro trabajo para mí. Fíjate, si hay una cosa que el ser humano le cuesta, que es un trabajo muy pesado, a todos los seres humanos les cuesta mucho, ¿sabes qué es lo que es? Pensar bien. Les cuesta muchísimo pensar bien. Es un trabajo, dice el duro trabajo. Y yo sé que a ti también va a ser esto un duro trabajo, pero cuando te acostumbres con Cristo Jesús a este trabajo, vas a ver la obra de Dios, que no es en vano ese trabajo que tú has hecho en tu mente. Duro trabajo para mí. Pero ese duro trabajo de este hombre llamado Asaf tuvo su recompensa. Y lo vamos a leer en el verso 27. Él se dio cuenta cuando cambió sus pensamientos. Que el verso 27 dice así. Él se dio cuenta, dice, porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. O dejarán de vivir bien, quiere decir esto. Él se dio cuenta cuando cambió su pensamiento. Todos los que se alejan de Dios dejarán de vivir bien. El verso 28 dice, en cuanto a mí fue maravilloso, una decisión preciosa. En cuanto a mí, dice, y deseo de todo corazón que tú también digas esto. En cuanto a mí, el acercarme a Dios. Fíjate, este hombre estaba en la mente llena de argumentos, llena de malas decisiones, malos pensamientos, mal ánimo, mal carácter, todo. Léelo completo al Salmo 73. En cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios,
es el bien. Claro. El bien está en Dios. Y si yo camino con Dios, me acerco a Dios, voy a disfrutar del bien. ¿Y quién es aquel que me podrá hacer daño si Dios está conmigo? Él es mi pastor, nada me faltará. Adereza mesa delante de mis adversarios. ¿Quién es aquel? Y lo señala con el dedo. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Y el bien sigue si tú sigues acercándote cada vez más a Dios y caminas todos los días tomado de la mano de Él. En cuanto a mí, dice Dios, dice el salmista, cuando trabajé para pensar en lo que Dios me dice, me acerqué. Me acerqué a su compañía, donde encontré todo el bien. Y toda mi esperanza la puse en el Señor para contar o para testificar todas sus obras a través de lo que Él ha hecho, a través del bien que Él me ha hecho a mí. Estad pues firmes, hermanos, en el Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermano, que esto sea una realidad para tu vida a partir de ahora. Que ya no te dejes derribar por tu falta de firmeza, por tu falta de retener la palabra de Dios. Que ahora tú seas un vencedor y puedas disfrutar la vida temporal en el cuerpo y la vida eterna que te está esperando para disfrutarla siempre. Que así sea, que el Espíritu Santo pueda sentir gozo junto a ti de que lo has oído y que te has comprometido a poner por obra el mensaje que hoy te ha traído, para que tú seas un hijo verdadero de Dios y tengas el mismo poder que tiene tu Padre. Oren unos por otros, oren por el mundo, por nuestro país, que Dios destruya ese virus y que Él piense una oportunidad a todos aquellos que no lo conocen. Y también a la iglesia, para que ustedes y yo podamos cumplir con el mandamiento de Él, con ese ministerio que nos dio, y es el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, díganle, os rogamos, reconcíliense con Dios. Que así sea. Nos veremos el viernes si el Señor así lo permite, para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.